Sonsoles Onega, bienvenida a Atrapalibros. Muchas gracias, Nos Rocío. alegramos de verte y enhorabuena por Gracias. ese premio. Que nos vemos de premio en premio, creo. Sí, es verdad. La última vez que estuve contigo fue con motivo del Fernando Lara y ahora el Planeta, madre mía. Madre mía. Entre medias 5 años y una novela. 7 novelas también en total llevas, quinta con Planeta. Sí, 7 novelas, ahora que los premios te recuerdan la edad que tienes todo el rato y las obras que has publicado, y entonces me hace sentir un poco mayor. Vamos a hablar de esta obra premiada, Las hijas de la criada, y nos vamos a situar, ¿no? Porque se desarrolla durante buena parte del siglo XX en Galicia y en Cuba y cuenta la historia de los Valdés, una familia de empresarios gallegos. E iniciamos la lectura en 1900, cuando en una noche de febrero nacen 2 niñas en el Pazo de Espíritu Santo, Catalina y Clara. Sí, es el arranque de la novela, ese parto doble en el Pazo de Espíritu Santo, en una imaginaria punta do Bico que mira a las Islas Cíes, y a los pocos días de nacer se produce un intercambio de esas niñas como venganza de la criada que quiere vengar, y valga la redundancia, que haya sido preñada por el Señor. Esa maldición del destino condiciona las vidas de toda la familia Valdés, en realidad, porque a partir de ahí el lector las acompaña en todas sus aventuras y desventuras, amores y desamores, en esa lucha constante por la búsqueda de la verdad y por encontrar el acomodo en la propia naturaleza, que parece que no, pero pesa sobre nosotros de una manera determinante. Vamos a hablar también de Inés y Gustavo, ¿no? Los padres de Catalina, que claro, ella dice un nombre y por el camino como que hay que ir corriendo a presentarse. Dijeron Catalina, pero en el eco ella escuchó la otra criada, Isabela, que fue a ofrecérsela a la Virgen del Carmen en la capilla del Pazo, escuchó Catalina, y con Catalina se quedó, nombre de mártir, por cierto. Inés, mujer leal a su marido, pero que también se dispuso a desafiar al destino como si eso fuera posible. Sí, doña Inés es la matriarca de los Valdés, la que celebra además haber parido una niña porque se había resistido durante generaciones, pues llegaba por fin una Valdés a esa familia, y fíjate de qué manera, ¿no? Doña Inés personifica el dolor del abandono, es una mujer que sigue a su marido en cada una de sus circunstancias, viaja con él a Cuba cuando tienen que volver a reflotar el ingenio Diana que había fundado su abuelo, don Jerónimo, y una vez estando en Cuba y muy consciente además del momento que están viviendo los españoles en 1900, solo han pasado 2 años desde la pérdida de las colonias en 1898, se siente perdedora de la historia. El imperio de los Valdés, que entonces solamente era un aserradero de madera y muchas tierras. Ella lo convierte en una conservera, la deslumbrante, apoyada o empujada precisamente por la hija de la criada, que siempre ha estado en el Pazo malviviendo y por quien siente una querencia que las imanta para siempre, ¿no? Es ahí donde la naturaleza vuelve a obrar el milagro de juntar a los seres humanos, ¿no? Porque esa niña y esa madre que no sabían que lo eran, ¿no? Madre e hija, se sienten atraídas de una manera tan salvaje, tan instintiva, tan natural al final. Y Gustavo, ese hombre en el que el pasado tiene tanta influencia, ¿no? y muy cobarde. Iba a decir algo cobarde, pero no, porque todo el tiempo se está preguntando por qué cayó en la tentación y por qué no es capaz de contárselo a su mujer. Hay una frase en la novela que recuerdo: los hierros del amor arden todos, hombres y mujeres, ¿no? Y en esta novela efectivamente arden todos, porque realmente ese pecado de la carne en la que comete don Gustavo, manteniendo una relación con la criada, casi ejerciendo ese derecho de pernada tan presente durante todo el siglo XX, lo paga caro, ¿no? Pero también la criada lo paga, porque al final tiene que entregar a su hija creyendo que va a tener un futuro mejor. Pero don Gustavo efectivamente es ese hombre incapaz de
reconocer lo que ha hecho, ¿no? Es incapaz de contar la verdad a su mujer, lo cual le habría ahorrado mucho sufrimiento, ¿no? Y antes de plantarse ante su propio espejo, decide quedarse en La Habana durante tantos años, que cuando vuelve se encuentra una Galicia que casi no conoce, ¿no? O una familia que casi no conoce, con los hijos crecidos y sobre todo con esa hija de la criada que él solo sabe que es su hija, no sabe que es hija de madre y padre. O sea, es esta cosa, ¿no?, de haber vivido otra vida que no es la tuya. Descubre en ella, la reconoce incluso en gestos, ¿no? Pero sí, es un gran cobarde que acaba redimido por el amor de doña Inés, en un gesto de generosidad máxima. Hoy en día lo hubiéramos mandado al garete, pero doña Inés lo perdona porque en realidad está programada para verlo, para esperarlo, ¿no? Y es lo que hizo toda la vida. ¿Y para Renata su hermosura es una maldición misma? Yo creo que sí. La belleza de Renata es lo que atrae a los hombres, ¿no? De manos largas, como le decía su madre, cuídate de los señores de manos largas. Y ella, hasta que no lo comprueba en sus carnes, no sabe que la madre tenía razón, ¿no? Esa sabiduría del pueblo, del humilde, del que se ha hecho a sí mismo desde, pues, comiendo en la tierra. Y Renata maldice ser tan hermosa, ¿no? ¿Y cómo es la relación contra su disfraz, ¿no? De hecho, el personaje Catalina es el que más me costó crear, porque tenía que trasladar al lector verosimilitud en su incomodidad. Y cuando lo normal es pensar que alguien que nace en un entorno acomodado no tiene motivo para sentirse mal. Y probablemente sea el más difícil. Y luego, por otra parte, la criada tampoco puede querer a esa hija porque en el fondo no lo es. Y es la única que atesora la verdad de la historia junto con el lector durante toda la novela. ¿Y la relación de Gustavo con su mujer? Bueno, pues si hoy la juzgáramos con la mirada de la mujer del siglo XXI, nos aterraría pensar en esos lazos tan de dependencia, pero en realidad doña Inés también se rebela contra el fracaso de su matrimonio, contra el abandono de su marido. No diré fracaso de matrimonio, contra el abandono de su marido, porque hay un momento en el que, cuando ya está determinada a fundar la deslumbrante, la conservera, le escribe una carta, poco menos que haciéndole conocedor de lo que va a hacer sin pedirle permiso. Y eso es un paso de gigante en doña Inés, que todo lo ha hecho necesitando el beneplácito del marido. Y hay un recorrido, Sonsoles, para amasar esa fortuna que decíamos, adaptándose a los cambios, porque del negocio de la sal al azúcar, al aserradero, a la conservera. El abuelo don Jerónimo empezó haciendo dinero con la sal, tan necesaria para la salazón de los catalanes que se instalaron en todo el litoral gallego a mediados del siglo XIX. Luego, por traiciones y desavenencias en Punta de Ubico, viaja a Cuba y se hicieron dinero con la sal. Harían más dinero con el azúcar en un ingenio, el ingenio Diana, en el oriente cubano, que he imaginado como un lugar hermoso donde la fortuna se multiplicaba, en parte también debido a la esclavitud aún vigente en aquellos años, que permitía tener y permitió a los españoles tener mano de obra muy barata. Luego todo eso va discurriendo en la novela hasta la deslumbrante, hasta la conservera, que es un prodigio de la historia con mayúsculas, un invento francés. En realidad fue Napoleón el primero que se fijó en que el tratamiento del alimento de esta manera permitía que se conservara mejor. Y es curioso que este imperio ha crecido gracias a las guerras. En el año 14, con la Primera Guerra Mundial, las fábricas gallegas experimentan un crecimiento brutal en cuanto a producción y ventas, porque los bandos en la contienda, España fue neutral en aquella guerra, se alimentaban de latas. Luego en nuestra guerra civil volvió a ocurrir y cuenta la historia que ha documentado todo esto, que en el frente de Teruel encontraban latas de Vigo. Es decir, y luego durante la Segunda Guerra Mundial se volvió a repetir. Por eso doña Inés siempre dice: mar hay para todos. Y negocio también había, ¿no? Sin disparar un solo cañón, alimentando a los bandos
de los países en contienda. Y ahí te has dado un capricho narrativo, vamos a decir, con esa escuela de mujeres, ¿no?, dentro de la fábrica. Sí, no he encontrado ninguna referencia de que hubiera en las fábricas escuelas de mujeres, pero ¿por qué no? No supone ningún tachón en la historia porque mis personajes lo crearan, ¿no? Y es un, efectivamente, caprichazo literario que doña Inés y Clara, pero sobre todo Clara, quisiera enseñar a sus obreras a escribir, a leer y a contar, ¿no? Porque son las tres cosas que ella sabe hacer y que le permitieron conquistar su mundo, ¿no? Así que eso está en la novela. Creo que también es una lección muy femenina, o al menos de la vida que yo he vivido entre mujeres, en la que nos hemos ayudado mucho, nos hemos dado la mano, nos hemos desplegado la escalera para que la que iba más abajo subiera, y en los personajes de esta historia está. Y Galicia tiene una importancia capital. En la novela crea esa atmósfera, ¿no?, propicia para la historia. Sentimientos como el arraigo hacia la tierra, el orgullo por lo construido, o esa inmigración que decíamos que se produjo en Cuba durante el siglo XIX. Sí, Galicia para mí es una tierra a la que no me cuesta nada volver, porque medio cuerpo es gallego, o por medio cuerpo discurre sangre gallega, y ya que pasas tanto tiempo escribiendo, tanto tiempo entregada a la historia que estás creando, que ese escenario gallego me resultaba un disfrute, ¿no? Y aparte también me ha permitido conocer esa Galicia marinera que yo no conocía, a quien puedo identificar cuando voy cada verano, porque hay cierto litoral gallego regado por las rías, donde ves esqueletos arquitectónicos de fábricas que fueron verdaderos imperios. Estoy pensando en la fábrica de la familia Masó, catalanes de origen, pero que construyeron... De hecho, has estado, ¿no?, visitándolo. Sí, estuve visitando el museo de la familia que está en Bueu. Luego tenían fábricas en Cangas también, empleando a toda la villa, porque es que eran motores económicos con una potencia brutal. Y los Masó han abierto un museo, ya lleva años, donde recuperan la memoria, lo hacen muy bien, porque de hecho para mí fue una base documental impresionante. Conservan fotos de cómo eran las fábricas por dentro, y descubrir las mesas corridas interminables con mujeres sentadas limpiando pescado, empacándolo, o esperando a orillas de la ría que llegaran los barcos con el pescado. Me permitió hacer o construir el universo de los personajes. Y Sonsoles, vamos a ir terminando, pero si cualquier lector o lectora quisiera hacerse el recorrido geográfico por donde se desarrolla la historia, ¿cuál sería? Bueno, pueden empezar en Nigrán, parar en Bayona. Ahí hay un precioso parador con unas vistas impresionantes. En Nigrán tienen que detenerse a ver atardecer en las Islas Cíes. Es el último punto de España donde atardece, el oeste puro, más puro que uno pueda encontrar. Les recomendaría que viajaran a Cangas, que viajaran a Bueu, a todas las villas marineras donde sigue habiendo mucho de lo que habla esta novela, pese al paso del tiempo, ¿no? Aún siguen existiendo las redeiras, las marisqueiras que se la juegan en el mar, que trabajan empapadas hasta la cintura. O sea, el mundo de la novela sigue existiendo a día de hoy. ¿Y cuál es el personaje que más quieres o el que más odias? No sé si odiar es la palabra, o el que más cuesta escribir. Yo me enamoré perdidamente de Clara, la hija de la criada, por todo lo que tiene de sufridora, de perdedora, de luchadora. Es un personaje que a mí me gustó mucho construir y crecer con ella. Y el personaje más complicado ha sido Catalina, para conseguir hacer verosímil su incomodidad en un mundo de fortuna. Como profesional de los medios de comunicación, ¿un titular para tu obra? Ay. ¿O una recomendación? Léanla si quieren vivir otras vidas, la de Clara, Catalina, doña Inés, y disfrutar de un tiempo que no es tan lejano y que tiene toda la vigencia. Muchas gracias, Sonsoles, es un placer volverte a ver. Gracias.